Eres tú mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban, y el furor de Yahvé se encendió contra Usa y lo hirió porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. ¿Ya? ¿Se acuerdan? Hemos dicho 20 años en la casa de Abinadab. Había hecho todo un trayecto el arca y había llegado a la casa de Abinadab. 20 años. Y nunca se les había instruido la manera adecuada de manejar el arca en la casa de Abinadab. También hablamos, ¿no ve? Mucha gente puede estar muchísimo tiempo en la iglesia. 20, 30 años, pero el problema más fatal en una iglesia es que ésta no haya sido discipulado de manera adecuada, no haya tenido la enseñanza que es cómo manejar las cosas de Dios en la iglesia. Cada día manejamos la gloria de Dios en la iglesia, yo la manejo, usted la maneja, el arca está en nosotros a través de Jesucristo, pero tanto tiempo, hermanos, y no supieron cómo manejar, no hubo un discipulado efectivo, no hubo ninguna instrucción, y eso que trajo, solamente muerte. Se cree que Usa y Ahío eran nietos, ¿ya? Porque hubo antes otro que estaba, ¿se acuerdan? Entonces, en este tiempo, ¿qué pasó? La carne entró en avivamiento. ¿La carne puede entrar en avivamiento en la iglesia? Sí. ¿Y qué trajo? Muerte. Quiero detallar esa parte siempre, ¿ya? Pero cuando Dios paró el arca, porque paró, ahora si se dan cuenta, Dios permitió. ¿Por qué Dios no lo paró en un instante? ¿Por qué no paró antes el arca y le dijo David? No es, porque Dios quiere saber hasta qué punto llegamos, cuál es nuestra situación. Lo dejó, y cuando ya la situación era terrible, paró el avivamiento. ¿Y qué trajo? Muerte. Todo el avivamiento paró. ¿Se acuerdan cuando Usa murió? Dice que David danzaba. Ahora dicen muchos que cuando David danzaba ni siquiera entró a una academia de danza, no tenía una manera de danzar, sino que él con todo su gozo empezó a danzarle al Señor, ¿ya? Ahora, ¿se acuerdan, hermanos? Ni los levitas, ni el rey tenían instrucción. Y esto era fatal, y hasta ahora es fatal para nosotros. Leamos Deuteronomio 17:18 y vamos un poquito a desglosar este versículo, que dice: y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley. ¿De quién está hablando? De los reyes. Todos los reyes que iban a ocupar el cargo de rey, en este caso los reyes llamados para gobernar una nación, ¿qué tenían que hacer antes de sentarse en el trono? Tenían que escribir, ¿qué? Una copia de la ley. Entonces, cuando uno era rey, el requisito era hacer una copia de la ley. Ahora, si nosotros seguimos leyendo, dice: y un libro, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley del original. Hoy existen cualquier cantidad de copias. En VIH hemos estado estudiando las diferentes versiones que existen, y versiones inclusive de mujeres lesbianas que han escrito la Biblia y que están circulando, que regalan a la iglesia. Hay muchas versiones que son peligrosas. Por eso nosotros muchas veces vamos al original, al griego o al hebreo, ir al original. Entonces, ¿qué hacía este rey? Antes de entrar al trono, antes de ocupar su reino, él escribía para sí. ¿Qué escribía? Una copia de la ley. ¿De cuál ley? La ley original. Era una copia, pero era tal y cual como el original, ¿ya? Esa ley estaba cuidado a cargo de ¿quiénes? De los levitas. Verso 19. ¿Y cuál era su deber del rey? Y lo tendrá consigo y leerá con él todos los días de su vida. Entonces el rey que entraba hacía una copia, él mismo, no llamaba a otro escriba, él era el escriba, él hacía la copia con su propia mano, y luego de agarrar la copia del original, la leía, la llevaba consigo todos los días de su vida. Ese era el requisito para ser rey, esa era la instrucción de Dios para ser rey. Ahora la pregunta es, ¿qué pasó con David? David era el ungido de Dios, David era conforme al corazón de Dios. ¿Qué sucedió para que estas cosas se le saliera de la mente? ¿O qué pasó? Porque yo creo que David ha debido hacer esto.
Pero la situación existente en ese tiempo parece que contagió a todos. Y David, con todo su deseo, porque David tenía el deseo pleno de trasladar el arca a Jerusalén para establecer la unidad, para que el pueblo estuviera unido, pero dijo, no con toda su intención, dijo, yo voy a hacer un carro nuevo, el mejor de todos, para llevar a mi Dios. La emoción lo embargó, la emoción lo arrastró, el entusiasmo lo arrastró. Y los que estaban con él, todos dijeron, sí. ¿Qué olvidó? La instrucción de la ley original. La emoción hizo olvidar la ley. La mucha actividad hizo olvidar la ley. Entonces dice que a pesar de haber leído todos los días, la emoción un poco le entorpeció sus pensamientos. Y todos los que estaban con ellos aprobaron esta idea. Porque no creo que David no haya hecho una copia de la ley. Era una orden del Señor. Esta ley que debía ser leído todos los días, ¿qué facilitaba en ellos? La ley le enseñaba que aprendiera a temer a Yahvé, su Dios. Él temía a Dios, pero con la emoción se olvidó. La emoción es algo bien bonito en la iglesia, pero la Biblia dice, no, la Biblia habla y dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Entonces en una actividad podemos emocionarnos, podemos hacer un carro nuevo, darle lo mejor al Señor, pero si me he olvidado la ley, esa me puede condenar a mí. Entonces en su temor él olvidó. Ahora, ¿cuál era el segundo paso? ¿Ya? Debería guardar todas las palabras de esta ley y esos estatutos. Y él, si los guardó, se olvidó. Y tercero, para ponerlos por obra. 3 requisitos fundamentales para el rey. Y 3 requisitos, de alguna manera, que están olvidados por el rey David, o de alguna manera algo ha hecho que se entorpezca su mente y no haga conforme a lo que estaba escrito en la ley. A veces cuando uno piensa, dice, la excesiva emoción sin consultar a Dios puede traernos muchos problemas en la iglesia. Emocionarnos por algo, pero no ir a la ley nos trae problemas. Y ese fue el error de David. Por eso cuando yo escribo ahí estoy diciendo, a mayor responsabilidad, mayor la necesidad de depender de la palabra de Dios. O sea, si soy líder, si usted es líder, yo soy líder, mi responsabilidad es mucho mayor para aprender la palabra del Señor. Es por eso que muchas veces yo digo, ¿no? Pastor, puede ser, por decir, no sé, puede ser líder la persona tal, pero recién ha llegado, no tiene instrucción, no hay la ley en él. Entonces es un problema que puede haber. Necesariamente los líderes, por la responsabilidad que tienen de haber asumido un cargo para servirle al Señor, su prioridad es aprender la ley, para temer a Dios, para guardar lo que está escrito y para ponerlos por obra. Pero como volvemos a reiterar, algo sucedió, algo pasó, que de tal manera David se desvió de las normas y trajo consigo la muerte de uno de sus hombres, Usa. Número 7:6, ¿qué decía la ley? Entonces Moisés recibió los carros y los bueyes y los dio a los levitas. 2 carros y 4 bueyes dio a los hijos de Gerson, conforme a su ministerio. Y a los hijos de Merari dio 4 carros y 8 bueyes, conforme a su ministerio, bajo la mano de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Pero a los hijos de Coat no les dio, porque llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario. Ese era el temor que David debería haber leído en Números. O por lo menos lo que está escrito, porque el Pentateuco ya estaba, debería saberlo. Debería saber que el arca se lleva en hombros. Pero la emoción de David, y no está mal, él quería llevar el arca, él con todo su corazón quería llevar, Dios les respaldó, pero el problema era que la excesiva emoción no le hizo ir a la ley de Dios. Entonces no lo llevó en hombros. La otra cita que habíamos leído también es Números 1:51. Y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán. El extraño que se acercara morirá. Y de alguna manera Usa era un extraño. Si bien era un levita, por decir, no era un sacerdote o un sumo sacerdote. Los únicos que podían tocar el arca, ¿quiénes eran? Ellos. Entonces David olvidó todas esas normas, olvidó todas las instrucciones de Dios. Como les digo, perdón, tal vez yo puedo exagerar, no sé, pero la emoción de verdad nos puede hacer olvidar muchas cosas que el Señor nos está diciendo.
La emoción es muy buena, yo me emociono con el Señor, me quebranto, la emoción es buena, pero la ley debe ser la que nos guía, la palabra de Dios debe ser, especialmente ¿en qué? En reuniones. Vamos a tener ya dentro de nuestro plan, están las reuniones de alabanza, tenemos harto trabajo este año, entonces no queremos que la emoción nos guíe, sino su palabra. Vayamos a otra cita bíblica, ¿ya? 2 Samuel 6:6, ¿qué dice? Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban, y el furor de Yahvé se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. David debería saberlo. Miren, por una situación nuestra de los líderes de desconocimiento, podemos matar a muchas personas espiritualmente. Y ese fue el error de David. Una persona tuvo que morir y todo paró. Cuando el rey asumía su trono, el día de su coronación, tenía que prepararse para sí una copia de esta ley. Siempre. ¿Qué nos llama eso? ¿Qué nos dice a nosotros? El día que seamos llamados a servir al Señor, ¿qué debería ser? Y aparte la Biblia en Pedro dice, nosotros somos reyes y sacerdotes. Éxodo nos dice lo mismo. Entonces, ¿cuál debería ser nuestra prioridad? ¿Qué debería ser nuestra vida en este sentido? Cuando asumamos un liderazgo, cuando estemos en un liderazgo trabajando para el Señor, necesariamente, hermanos, así como los reyes en su corazón, deberíamos preparar una copia de la ley, comprometernos a vivirla, a cumplirla y a ponerla en acción. Entonces era un requisito esto. Leer la palabra de Dios produce temor. Cuando uno conoce, ya le produce temor. Yo tengo ahí una frase que pongo y digo, ¿no ve? Este libro te mantendrá alejado del pecado, y el pecado te mantendrá alejado de este libro. Entonces es claro, si tú estás con este libro, el pecado se alejará, pero si tú estás con el pecado, alejarás al libro. Entonces la instrucción de Dios desde antes y para nosotros hasta ahora es no desprendernos de este libro de la ley. Y este libro es el que nos da vida, este libro es el que nos instruye. Pero perdón por reiterar, algo pasó con el rey David. Vayamos otra vez a 1 Crónicas ahora, capítulo 13, versículo 9. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Yahvé se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Usa, si bien era un levita, porque muchos dicen que no, pero la mayoría dice que sí, debería estar instruido en la ley. A los filisteos no se les dio ley, así es que ellos, como podían, pero con temor, trasladaron el arca. Dios no los mató, ¿ya? A los de Bet-Semes, sabiendo la ley, ya por su ignorancia, o muchos por su ignorancia, por no buscar, hasta abrieron la tapa y murieron una gran cantidad. Pero a nosotros, hermanos, al pueblo de Dios es distinto. Si Usa era un levita, debería saber la ley, ¿ya? Si ellos daban la copia al rey, necesariamente debían saber la ley. Entonces, para manejar el arca debería saber la ley, porque si manejaba incorrectamente el arca, estaba violando ¿qué? La ley de Dios. Entonces, a los filisteos Dios los trató de acuerdo a su ignorancia. A los de Bet-Semes hubo una muerte sobre ellos, pero a un levita el juicio es mayor, porque sabe la ley, y violar la ley es un gran pecado. Ahora, otro problema que tenemos acá es que, ¿se acuerdan? En una lección anterior hablamos y dijimos que los bueyes representan a los pastores, ¿ya? Si leemos 1 Corintios 9:10 dice, porque la ley de Moisés dice, no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. ¿Acaso pensaba Dios únicamente en bueyes cuando dijo eso? ¿No nos habla a nosotros en realidad? Claro que sí, se escribió para nosotros. Entonces, cuando hablamos de bueyes en la Nueva Traducción Viviente, está diciendo, no está Dios refiriéndose a los bueyes. En este caso dice, si el pastor trabaja, puedes ponerle bozal. No, los pastores y los líderes son bueyes en la iglesia. Se refiere a los bueyes, nos habla a nosotros, a fin de tanto como el que ara como el que trilla el grano puedan esperar una porción de la cosecha. Entonces se refería a los bueyes, ¿ya? Entonces, esto que estoy diciendo, prácticamente estamos hablando de siervos y ministros. Ahora el problema y la pregunta es acá, ¿tropezarán los siervos?
Y cuando tropiezan los siervos, el arca puede caer. Aunque no estoy hablando de que el arca va a caer y se va a destrozar, sino que la gloria de Dios nosotros estamos apartando, ¿ya? Entonces, cuando uno tropieza, si los bueyes en realidad son los siervos pueden tropezar y traer problemas. Y cuando un siervo tropieza, hermanos, y no se maneja de acuerdo a la voluntad de Dios, igual trae muerte. Haciendo alegoría a lo que hemos hablado en la anterior clase. ¿Tropiezan por qué? Porque no están haciendo las cosas de acuerdo al deseo del corazón de Dios. ¿Ya? No están haciendo. Entonces, al tropezar, dice, no hay de aquel que quisiere tropezar a uno de estos pequeños. Mejor sería que se ate una piedra de molino y se arroje al profundo del mar. Entonces, es una gran responsabilidad ser un líder. Y cuando uno tropieza, puede traer muerte a la congregación. Ahora, ¿cuándo tropieza? Cuando no anda de acuerdo al deseo del corazón de Dios. Tropiezan porque andan en búsqueda de nuevas estrategias de crecimiento, buscando qué es lo que más le funciona en la congregación. Esta es otra manera de tropezar, ser demasiado permisivos en salir de las cosas de Dios y poner fórmulas de crecimiento, estrategias de crecimiento que están fuera de la voluntad del Señor. Esto que nos va a ayudar a nosotros en 1 Corintios 3, 6, 7 nos va a hacer entender. ¿Qué dice? Yo planté entre vosotros la buena nueva. Regó Apolo, pero Dios es quien ha dado el crecer y hacer fruto. Y así, ni el que plante salgó, ni el que riega, sino Dios, que es el que hace crecer y fructificar. Entonces, ¿qué está diciendo la Biblia? Al pastor y a los que están trabajando, Apolo era un maestro, Pablo era el que plantaba, fundaba las iglesias, Apolo era el que regaba. Pero ambos, hermanos, se fundamentaban en la palabra de Dios. Y cuando ellos se fundamentaban en la obra de Dios, la obra crecía, la obra se aumentaba, porque Dios es el que hace crecer. Que yo quiera hacer crecer a la congregación sin el fundamento bíblico y usando estrategias, usando carros nuevos, modismos nuevos que puede llegar a la iglesia y ser efectivas para el crecimiento, trae problemas. Les dije, ¿no ves? ¿Se acuerdan que un pastor allá en un retiro nos contó y nos dijo que allá en Ovejullo, y se debe acordar para volverlo a repetir, un pastor tenía problemas en su iglesia, no crecía, dice, hasta que asistió un brujo a su iglesia y le dijo, yo puedo hacer crecer tu iglesia, no vamos a salirnos de las normas bíblicas, igual que tú haces unción, vamos a ungir. Entonces ya dijo, y con el brujo salieron por las calles a conjurar para que la gente llegue a la iglesia. Y el pastor me decía, no, la iglesia se llenó, hubo crecimiento, pero el crecimiento no es en ese sentido. Esa es una estrategia no correcta en las cosas de Dios. Nosotros fundamentamos, como Pablo dice, ¿no ve? Yo planté entre vosotros la buena nueva. La palabra de Dios estaba ahí. Conocimos a Jesús. Y Apolos, ¿qué hizo? Regó para que crecieran, para que ese fundamento los madurara a la iglesia y produjera frutos. Y cuando ellos producían frutos, cuando ellos trabajaban en las cosas de Dios conforme al fundamento, ¿quién se encargaba del crecimiento? Dios. Pero Dios es quien ha dado el crecer y hacer fruto. Entonces, hermanos, nosotros sembramos y regamos, pero ¿quién da el crecimiento? El Señor. Ahora, hay materias que se llama crecimiento. Está bien, yo no me opongo, ya está dentro de las normas, pero si hay crecimiento, tiene que ser en base a los fundamentos bíblicos. Cualquier otra estrategia de tratar de hacer crecer fuera de la Biblia puede ser un carro nuevo. Entonces esto sería bueno, ¿no? Analizarlo, ver qué hacemos, cómo hacemos crecer, pero de acuerdo a la manera bíblica. Vayamos a 2 Samuel capítulo 6, versículo 6. Cuando llegaron a la era de Nacón, estoy en Samuel ahora, ya no en Crónicas, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Yahvé se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Vuelvo a reiterar una y otra vez, porque quiero que entre bien en nuestra cabeza. 20 años al lado del arca, y no conocía lo que Dios decía, ni mucho menos su voluntad y mandatos. Entonces la experiencia no es garantía de poder manejar bien las cosas de Dios. La Biblia dice que Salomón, siendo viejo, pecó con las mujeres. Asa, siendo viejo, se apartó de las cosas de Dios. Y viejo significa crecer en años, pero no en madurez.
En cambio, la palabra anciano es aquel que ha crecido en madurez y puede enfrentar las situaciones de acuerdo a las normas bíblicas. Pero muchas veces en la iglesia podemos ser viejos, pero viejos de años de estar en la iglesia y no ancianos en calidad de madurez en el conocimiento de la palabra. Entonces, tanto tiempo estando con la arca, no maduraron, no sabían cómo se manejaba, no conocían la voluntad del Señor. La palabra temeridad es shal. Entonces, cuando nosotros no conocemos la voluntad de Dios, ¿qué existe? Irreverencia. ¿Qué existe? Atrevimiento. ¿Qué existe? Negligencia. La negligencia, la Biblia dice, maldito el que agarrare, el que detuviere de su sangre la espada, que detuviere en su espada no hubiera sangre, maldito. La negligencia es un pecado en las cosas del Señor. Por eso los diáconos, también otra interpretación de ellos, son los que levantan polvo. La iglesia del Señor requiere hombres diligentes que sirvan a su Señor, que recibiendo el ministerio estén ahí. De lo contrario es una irreverencia. Es una irreverencia. La palabra es shal, irreverencia. Es un atrevimiento ser líder. Perdón, hermano, tal vez se enoje usted conmigo, pero es un atrevimiento intentar ser líder y no tener fundamentos bíblicos. Es un atrevimiento. Hoy, pero se ha cortado estas cosas. Los carros nuevos ya permiten eso. No importa si tiene fundamento. En el trayecto lo va a aprender. Alguien dijo inclusive aquí, perdóneme hermano si no me invitan nunca, dijo una hermana que predicó, una pastora, y dijo, no, pero yo puedo usar los ministros como sea, no importa de dónde vengan. La cosa es que alaben. No es así. La temeridad es ser irreverente, es ser atrevido y es ser negligente. El rey tenía la necesidad de hacer una copia de la ley, tenía la necesidad de escribirla, era una retroalimentación, se alimentaba, era como una técnica que Dios le había dado. Mientras escribía y copiaba, doblemente entraba a su vida la ley. Y una vez que entraba la ley en su vida, ¿él qué tenía que hacerla? Tenía que ponerla por obra, le enseñaba a temer a Dios, le enseñaba a guardar sus mandamientos. Entonces fue una temeridad de Usa agarrar el arca, hermanos. Ahora esa temeridad, ¿de dónde viene? De su irreverencia, pues. Era irreverente, no conocía. Pensó que el arca se podía manejar en su casa como bien le placía. 20 años que estuvieron ahí y fueron negligentes por no cumplir con las cosas del Señor. Entonces no podemos ignorar, hermanos, lo que la palabra dice. No se puede ignorar. Si Dios nos dice algo en la Biblia, hay que cumplirlo. Si Él lo ha dicho de esa manera, hay que hacerlo. No podemos mejorar la orden de Dios ni alivianar la orden de Dios. Solamente, ¿qué tenemos que hacer? Obedecerla. Entonces David, Usa, Ahío y los hombres que estaban ahí no entendieron. Aunque cuando vayamos a la historia de Obed-edom, va a haber un hombre entre todos estos que sí le temía a Dios. Ahora no me dice mucho la historia, si habló o no dijo, si les dijo está mal, pero ese hombre va a aparecer, Obed-edom, que lo vamos a hablar más después. En cambio, hasta donde vemos nosotros, es un pueblo ignorante. Es un pueblo que no conoce las normas de Dios. Entonces, como no conocen las normas de Dios, son atrevidos en el ministerio, son atrevidos si son ujieres, son atrevidos si son diáconos, son atrevidos, no tienen temor. Hacen lo que se les da la gana, gritan y son negligentes en su puntualidad, negligentes en su cuidado delante del liderazgo. ¿Por qué? Porque falta ¿qué cosa? Falta conocimiento de la palabra de Dios. Si hubiera conocimiento de la palabra de Dios, habría reverencia, no habría atrevimiento, sino temor y diligencia a su servicio. Entonces fue todo un problema. Ahora David tenía el buen deseo de trasladar el arca. Y Usa tenía el buen deseo de que el arca no cayera. Si nosotros habláramos, si nosotros hiciéramos un análisis hoy y no sabríamos la ley, entonces dijéramos, no, fue un pecado que Usa haya detenido el arca, estaba mal que haya hecho eso. Y uno dijera, no, pues hizo una buena acción, porque el arca se hubiera caído, más bien debería ser puesto en alto. Es que toda la nación ignorante puede llegar a esa conclusión, ¿ya? Pero es temeridad hacerlo fuera de su palabra. Por muy buena que sea la acción, por muy bueno que sea tratar de detener el arca, es una temeridad. Entonces, hoy yo no quiero poner miedo ni excusas para el servicio, pero hermano, la Biblia dice, el que anhela los mejores dones, buen anhelo, el que anhela el obispado, buena obra desea.
O sea, anhele los mejores dones. Anhelar es algo que Dios nos ha dado en el corazón. Anhelar servirle a Dios. Pero no olvide lo que significa qué cosa. Instrucción de la palabra como rey. Porque es una temeridad servirle sin instrucción. Tal vez ese es el motivo porque muchas veces las iglesias van cayendo, los ministerios van destrozándose, ¿ya? A pesar de que fue un culto glorioso, ¿ya? Recordando las promesas de Dios, quiero poner un poco esta la historia. Dice que David en su corazón amaba la presencia de Dios. ¿Cómo no caminar sin su presencia? Y él dijo, ¿cómo hemos podido olvidarnos? ¿Por qué amaba la presencia de Dios? Porque se acordaba cuando peleó contra el oso. Y dice que cuando peleó contra el oso, Dios estaba con él, su presencia iba con él, el Espíritu de Dios vino sobre él y deshizo al oso, así como Sansón. Y cuando vino el león, dice que cuando le quitaba una oveja, él corría y le abría las quijadas y arrebataba a la oveja. Entonces él sabía esas cosas. Entonces la presencia de Dios para él era lo más fundamental. Cuando se enfrentó a Goliat, él tenía la presencia de Dios siendo un jovencito. Y cuando Goliat le hablaba y le increpaba, le insultaba por sus dioses, David reaccionó en el Espíritu de Dios. Y le dijo, tú vienes a mí con jabalina y lanza, mas yo vengo en el nombre de Yahvé de los ejércitos. Y hoy te cortaré la cabeza por quien tú has hablado contra él. Entonces, ¿qué tenía? La presencia de Dios. Entonces David dice, ¿cómo puedo descuidar el arca? La tengo que traer para que todos conozcan esa presencia. Y eso era bueno, hermanos. Nosotros queremos pues la presencia. Un ministerio de la alabanza sin la presencia es un show, hermanos, es un show. Un show se puede hacer fácil, se la puede implementar muchas cosas, podemos poner juegos de luces, cambios y todas las cosas, pero nunca, nada de eso va a suplir ¿qué? La presencia de Dios. En cambio, cuando la presencia de Dios está, nuestras gargantas se hacen un nudo. Hay algo que conmueve nuestros corazones. Nos quebrantamos, nos lloramos. La palabra hace nuestras vidas. Entonces David extrañaba la presencia de Dios. Y nosotros debemos extrañar la presencia de Dios. La presencia de Dios en nuestras iglesias. La presencia de Dios en nuestras reuniones. La presencia de Dios en nuestros ayunos, en nuestras vigilias. Porque si no hay la presencia de Dios, ¿en qué se convierten las vigilias? ¿En qué se convierten nuestras reuniones? Entonces nosotros como David debemos anhelar la presencia de Dios. Solamente que el punto de error de David fue que a pesar que él estaba en una situación bien linda de su vida, olvidó que la palabra del Señor. Pero aún así, dice que él empezó a danzar con todas sus fuerzas. Nadie le dio una clase de danza. Nadie le dijo cuáles eran los pasos. Nadie le dijo cómo debía ejecutar la danza. Solamente que él salió a danzar y aunque le miraron, porque se veían muchas cosas en él, aunque le miraron, él decía, ¿cómo no voy a agradecerle a Dios? Yo me recuerdo lo que ha hecho con el oso, lo que ha hecho con Goliat, y empezó a danzar. Y los instrumentos estaban ahí, todo estaba ahí. Solamente que el carro nuevo estaba arrastrando el arca de Dios. Lo que a Dios le importa hasta ahora es la obediencia a su palabra. Leamos lo que dice Proverbios 14:12. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces, no es mi opinión. Ahora, tenemos opiniones, lógicamente, pero al final el que dirige y el que está a cargo de un ministerio siempre tiene que volver a la palabra de Dios. He escuchado muchas veces decir, la palabra nomás. ¿No puedes hablar otra cosa? ¿No puedes dejar la palabra a un lado y hablar a las cosas normalmente? No, hermano, no se puede. La palabra es nuestra guía. Por eso al rey le dijo, todos los días de tu vida tienes que leerla. La palabra nos debe acompañar todos los días. Pero cuando nosotros tomamos una decisión sin la palabra, ya sea en cualquier rubro de nuestro ministerio, ya sea en la danza, ya sea en la alabanza, yo como pastor, y puedo hacerlo con todas mis fuerzas, mi deseo es correcto, pero si la palabra no me guía, tengo problemas. Y eso me puede traer camino de muerte. Y justo Usa murió en ese intento. Ahora los filisteos, si recordamos, no murieron por tocar el arca, por su ignorancia. En ellos había temor, había el deseo de entregar el arca aún con ofrendas. ¿Ya? No los mató Dios, pero a los demás por su conocimiento sí. Mira lo que yo pongo acá.
Pero cuanto uno más cercano está a la presencia de Dios, más rápidamente será juzgado. El juicio empieza por la casa de Dios. Entonces, quienes estamos en el liderazgo, tenemos que pedir mucha misericordia a Dios. Gracias que Jesús apareció, murió por nosotros, es nuestro abogado, abogado tenemos en Cristo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Tenemos acceso al Padre para pedirle auxilio. Es un tiempo en que podemos estar. Pero seguir en el pecado, seguir en rebeldía en el pecado, trae juicio. Primera Pedro, ¿qué dice? Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Ya los filisteos, la gente de afuera, tal vez no conoce a Dios, pero tiene más temor de ti. No se conduce como un cristiano, pero teme a Dios. A su manera, porque ellos dicen, a mi manera temo a Dios, teme a Dios. Pero quienes deberíamos temer y activar y hacer la obra conforme a su palabra, con temor y temblor, no lo hicimos. Entonces dice la Biblia, empieza primero por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio del Señor? Entonces hay un juicio que viene sobre nosotros si perdemos el temor. Creo que estos tiempos, hermanos, tenemos que buscarle al Señor. Yo no quiero decir los que estamos acá somos perfectos, no, estamos en camino. Pedimos a Dios, tal vez muchas veces la emoción nos domina, tal vez el entusiasmo por hacer una obra nos domina y no consultamos al Señor. Pero necesitamos hacerlo. Tenemos ya el PO hasta el mes de febrero del año que viene, en oraciones de madrugada, oraciones, tenemos ayunos, muchas cosas. ¿Cuál es el objetivo? Volver a las sendas, buscarlo al Señor. Necesitamos este tiempo volver al Señor. Y hoy voy a volver una y otra vez con este 2 Samuel 6:6 hasta entender. Cuando llegaron a la era de Nacón, Uz extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo. Porque los bueyes tropezaban y el furor de Yahvé se encendió contra Usa y le hirió allí Dios por aquella temeridad, por aquella irreverencia, por aquel irrespeto, por la falta de respeto, por ese atrevimiento de atacar el arca de Dios. Usa, hermanos, merecía convertirse en un héroe nacional. ¿Por qué? Porque iba a agarrarse el arca. Humanamente esta era una buena acción. Estaba haciendo una tarea, pero que merecía elogios. Debería ser recompensado por el pueblo, por el rey y por el mismo Señor. Porque justo cuando el buey tropezó, él agarró el arca. Pero vuelvo a repetirle otra vez. No son las buenas intenciones. No son. Las buenas intenciones sin obediencia traen muerte. Trae muerte. Entonces yo puedo tener muy buena intención, pero debo buscar la palabra del Señor. Y si la Biblia me dice que no es correcto, no debo hacerlo. Y dice que Usa sostuvo. La palabra es ajaz. Agarró, se apoderó, lo cubrió. ¿Cómo un hombre sin conocimiento puede cubrir? ¿Cómo un hombre puede agarrar una congregación, un ministerio? ¿Cómo puede apoderarse de una obra del Señor sin tener conocimiento de Dios? Esa es la pregunta. ¿Cómo querer agarrarse? ¿Cómo querer apoderarse, cubrir el servicio sin conocimiento de su palabra? Es simplemente temeridad, irreverencia, atrevimiento y negligencia. Necesitamos, hermanos, tener mucho cuidado al asumir una responsabilidad en el ministerio, tener temor de Dios. ¿Qué provocó el furor de Dios cuando tocó el arca? No fue la experiencia, sino la obediencia a sus mandamientos. Usa podía haber dicho, pero yo he estado 20 años, sé cómo es manejar el arca, lo he visto, pero lo obtuvo empíricamente a través de la experiencia. Y a veces la experiencia no es buena maestra cuando salgo de los fundamentos del Señor. Una experiencia buena es ir siempre a los fundamentos del Señor. La iglesia muchas veces se ha manejado a través de experiencia y nos hemos acordado de tiempos pasados. La iglesia era así, cierto, pero tiene que estar fundamentado. Las emociones no impresionan a Dios, sino que impresionan la obediencia. La obediencia. Recuerdo una vez cuando un pastor vino a la congregación, Pastor Coqui, en Viacha, y la iglesia daba, gritaba. Parecía un culto tremendo, yo mismo estaba ahí.
Y cuando el pastor subió dijo, la emoción no impresiona a Dios, sino la obediencia. Y él profetizó ese día y dijo, yo quiero decir que muchos emocionados aquí no cumplen la ley de Dios y están mal. La iglesia se cayó. La emoción misma, hermanos, es algo bueno, pero una emoción con obediencia es mejor. Entonces podemos emocionarnos y hacer muchas cosas. Usa pensó que tenía la experiencia para tener el arca en su casa, 20 años. Entonces él sabía, no nos refiere mucho porque había un guardia, ¿se acuerda? Una prohibición. Pero pensaban que ese era el manejo, solamente eso, prohibir. Pero a pesar de estar 20 años y la experiencia que él decía, cayó muerto, no obedeció su palabra. La experiencia y la emoción no impresionan a Dios, sino la obediencia. Vuelvo a poner, no impresionan a Dios, sino la obediencia. Entonces la iglesia hoy tiene que obedecer. Mire, 1 Samuel 6:7, la nueva versión latinoamericana, ¿qué dice? Y se encendió la ira del Señor contra Usa, y Dios lo hirió allí por su irreverencia, y allí murió junto al arca de Dios. Y usted ahora puede entender más perfectamente, ¿verdad?, las emociones que hay en la iglesia. No me refiero concretamente acá, pero las emociones que existen en varias iglesias de hacer carros nuevos, pero que no están en la palabra. Ahora, ¿por qué Dios los sigue manteniendo? Con David lo hizo. David agarró el arca, Dios le permitió poner el arca en el carro nuevo, le permitió agarrar los bueyes, le permitió danzar un trayecto hasta que alguien tocó la gloria de Dios. Entonces, tarde o temprano, Dios pone las cosas en su lugar. Dios es dueño de todos nosotros y hace lo que Él quiere. Ahora, dice que Usa extendió su mano. Esta temeridad se basó en una acción por reflejo o instinto. Esto quiero hablarlo bien rápidamente porque es largo, pero aún esta acción lo guió el pensamiento. Yo me hacía una pregunta, por eso lo puse ahí. O sea, ¿qué le hizo tocar el arca? O sea, ¿cómo reaccionó? Porque dice que los bueyes tropezaron. Entonces, ¿cómo reaccionó él? ¿Instintivamente o por reflejo? ¿Qué lo impulsó a hacer eso? ¿Qué pasó en él? ¿Qué pasó? Ahora, cuando yo estaba estudiando esto y leyendo un poquito más, dice que aún nuestros instintos y aún los reflejos que tenemos tienen que ser guiados por el contenido de la palabra. El reflejo es algo inmediato, ¿ya? A un factor externo. Por ejemplo, si entramos a un cuarto oscuro, los ojos automáticamente el reflejo hacen pues una operación, o al haber luz, es un reflejo. Reflejos de defensa, refleja nuestro cuerpo en una situación externa, ¿ya? Pero el instinto es algo innato que Dios nos ha dado, que es hereditario. El instinto, por ejemplo, en el bebé que succiona el pecho. Nadie le ha enseñado, nadie le ha dicho, nadie le ha dado clases a un bebé de cómo succionar. ¿Cómo lo hace? El bebé instintivamente lo ha hecho eso. Hay instintos de preservar la raza humana. Son instintos que están ahí, ¿ya? Pero dice Proverbios 3:7, ¿ya? Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Come y bebe te dirá, mas su corazón no está contigo. Miren, según la ciencia, el instinto deja de decir instinto cuando se somete a un proceso de aprendizaje. Ahí interviene la inteligencia. Entonces, querer agarrar por instinto el arca está bien, pero un instinto sin enseñanza es falta de sabiduría. Ya, la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Instintivamente podemos querer hacer muchas cosas en la iglesia sin previamente ser enseñados. Pero, hermanos, es bien necesario el proceso de aprendizaje. Ahora se dice que ya no hay mucho instinto en el ser humano, ya casi no hay, aunque hay todavía algunos que están, pero el proceso de enseñanza, de razón, ha quitado muchas cosas en el instinto, ¿ya? Pero si ha sido un reflejo por una situación externa, lo hizo. Pero lo que quiero decir es que el pensamiento es vital en estas situaciones. Entonces, cuando estemos en un problema, el instinto con enseñanza se vuelve inteligencia. Por eso en la iglesia yo puedo ya, si reacciono a algo, ya no va a ser por un instinto sin conocimiento. Ese instinto con enseñanza se razona, y al razonar haces lo correcto. A ver, ¿qué hace Usa? Usa pensó que no importaba quién cargaba el arca. O sea, no había problema. ¿Ya? Él pensó, no, cualquiera, yo puedo cargarlo.
No preguntó si tenía que cargar, no, él pensó. Usa pensó que no importaba cómo fuera cargada el arca. En caso sí, háganlo, no hay problema. No pensó, o sea, él pensó que era correcto. Usa pensó que sabía todo sobre el arca solo porque estuvo en casa de su padre por mucho tiempo. Usa pensó que Dios no podía cuidar el arca por sí mismo. Entonces por eso él actuó en un instinto, sin enseñanza, carente de inteligencia. Usa pensó que el suelo de la era de Kidón era menos santo que su propia mano. Pensó que si caía el arca al suelo se iba a ensuciar y que su mano era más santa y poder corregir esta caída. Pero todos sus pensamientos, ¿qué carecían? Falta de enseñanza. Entonces instintivamente él trató de agarrar el arca. Y si fue un reflejo, un impulso fue el que hizo agarrar el arca. Pero su falta de instrucción y de enseñanza le llevó a la muerte. Entonces, si nosotros hoy, si habláramos y tratáramos de hacer un tema de esto, tendríamos que ver, ¿no? ¿Qué hay cuando nosotros reaccionamos en la iglesia? ¿Reaccionamos por instinto? ¿Es un reflejo, aunque el reflejo es externo en otras situaciones? ¿O es un impulso, que es la suma de reflejo e instinto, que hay un impulso que yo hago? Entonces muchas veces nosotros reaccionamos en un impulso. Reaccionamos por ciertas cosas que hay en nosotros. Y a veces reaccionamos y hablamos cosas que no deberíamos decir y tomamos decisiones que nunca deberíamos haber tomado. Y nos hace tomar un impulso. Y cuando razonamos recién decimos, ¿por qué he hecho esto? Usa no tuvo el tiempo de razonarlo, murió inmediatamente. Por eso la Biblia nos mantiene en inteligencia. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Por eso la Biblia nos enseña. Y si alguna vez vamos a tomar un impulso, la Biblia dice, no, a David, locamente has hecho esto. Si hubieras esperado, no hubiera pasado nada. A Saúl le dice eso, perdón, locamente has hecho esto. ¿Cuántas veces nosotros por impulso tomamos una decisión? Y una decisión que muchas veces puede acarrear en nuestra vida cosas que no están bien. Ahora, necesariamente, tal vez yo sea impulsivo, pero ¿cuántas veces el impulso me ha traído muchos problemas? Por eso es bueno detener, pensar si el instinto tiene enseñanza, si el impulso tiene enseñanza previa, te va a traer sabiduría en tu vida y te va a evitar, ¿qué cosa? Muchos desastres. Entonces, pero Usa no, pensó otras cosas. Y en un reflejo instintivamente y un impulso agarró el arca. Entonces un hijo de Dios actuará conforme a sus pensamientos, ya sea instintivamente o por reflejo. Pero un instinto, como les dije, ¿no? Deja de ser instinto cuando tiene enseñanza. ¿Y lleva a qué? A la inteligencia. Entonces nosotros tenemos que ser inteligentes. La Biblia dice, no, hermosa, bella, de arte es la alabanza, es de inteligente es la alabanza. Es algo que con inteligencia se hace. No se la hace porque así nomás. En la iglesia no puede ser que digamos, bueno, yo ya no veo estas cosas, pero como es para el Señor, y a veces hay palabras, hermanos, que no son correctas. A lo de Dios, dice. ¿Cómo es eso? Dios no es instintivo, Dios no hace las cosas como se le da la gana, o así al azar. Somos irreverentes, hay que tener mucho cuidado con eso. Dios es perfecto. Dios tiene todo en control. Entonces, hermano, eso nos puede traer problemas. Pero si la Biblia gobierna nuestras vidas, ¿cómo serán nuestros impulsos? Controlados, pues. El Espíritu Santo nos va a controlar. 1 Corintios 14, 20. Hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Usa debería ser maduro, pero Usa pues no lo instruyeron y tenía impulsos. Con el perdón debido, siempre recuerdo de David cuando decía, no, renuncié al ministerio. No sé si fue un impulso, un momento dado, pero no solamente David, tal vez hasta nosotros en un momento dado, por impulso renunciamos. Y recuerdo lo que David decía, ¿no? Fue duro para él no volver al ministerio. ¿Cuántos años estuviste sin tocar? 3 años.
que has de estar muriente. Y después de 3 años Dios le dio la oportunidad de volver. Pero ¿cuántas veces nuestros impulsos pueden ser así? Valore lo que tiene. Sírvale a Dios donde está. Tal vez no es mucho, tal vez no es gran cosa a los ojos humanos. Pero cuando avanzamos el tema en viaje acerca del cuerpo, hermanos, yo decía, ¿verdad? Cuando alguien, por ejemplo, yo estoy acá dando este tema, parece que mi lengua es la que trabaja, bueno, ya está trabajando lógicamente, y es la actriz, por decir, el principal en dar. Si no hubiera lengua, ¿qué haría? Pareciera, ¿no? Y todos estaríamos viendo la actitud. Pero hay un miembro en todo mi cuerpo, que es el dedo pulgar, que nadie lo ve, que está manteniendo el equilibrio en este lugar para que yo esté de pie y dando la clase. Todos somos importantes en la iglesia. Cualquiera sea la función que Dios nos ha dado, es sumamente importante. Entonces el ministerio que nosotros tenemos, hermanos, es de verdad algo precioso que Dios nos ha dado. Entonces el impulso puede traernos problemas. El impulso que le trajo a Usa, la muerte. El instinto se convierte en inteligencia cuando interviene, ¿qué cosa? La enseñanza. Entonces la enseñanza nos va a evitar. Los que se van a casar van a tener impulsos de pelear, qué sé yo, cualquier situación. La palabra los va a detener, la palabra los va a corregir, la palabra los va a llevar. En reunión de líderes que estamos ahí, puede ser que algo y puedo impulsarme en un impulso decir algo que es indebido, puede darme problemas. Por eso la lengua es un pequeño miembro que tenemos que puede inflamar la rueda de la creación. Entonces, esta es garantía de Dios para que nosotros pongamos toda nuestra vida en sus manos. Las malas decisiones llevan a muertes innecesarias. Nuestro pensamiento debe estar sujeto al Señor, ya sea que nuestra acción sea por reflejo o instinto, siempre le dé la gloria al Señor. 2 Corintios 10:5. Destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Entonces yo pongo mi vida a Él. Por favor, Señor. ¿Conoce gente impulsiva? Es grave, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos controla? La palabra. La palabra. Que Dios nos ayude. Yo fui muy impulsivo en mi vida y gracias al Señor me está enseñando. Esa era de Kidón se llamó Pérez Usa, el quebrantamiento de Usa. De ahí en adelante el nombre de este lugar recordaría a la gente que violar la santidad de Dios sería invocar su ira. De ahí recordaron. Y David le puso ese nombre, Pérez Usa. Y dice, vamos a leer, dice que David se enojó. Vamos a ver en la otra cita. Porque la falta de instrucción nos hace enojar. Porque no conocemos. ¿Qué dice? Esa palabra se entristeció, en el hebreo dice se enojó, le provocó ira. ¿Qué le provocó ira a David? Por haber herido Yahvé a Usa. ¿Acaso no estoy haciendo bien? ¿Qué ha hecho Dios? Te he dado lo mejor, el carro nuevo. Y todavía se enojó. Y llamó a aquel lugar Pérez Usa, el quebrantamiento de Usa, hasta hoy. Y David estaba en ese proceso, no tenía, no sé si era bipolar, parecía, ¿no? Y después teme a Dios, a Yahvé aquel día, y dijo, ¿cómo voy a hacer el arca de Yahvé en mi casa? ¿Cómo ha de venir? O sea, esta palabra es bien interesante, ¿no? Dice, ¿cómo ha de venir? No dice, ¿cómo voy a traer? Porque cuando él quiso traer, ¿qué pasó? Se fue mal. Se dice, ¿cómo ha de venir? No, yo estoy mal, esto ha traído muerte, estoy mal. No lo voy a traer. Y ahí para el desfile, ahí para la danza, ahí para todo. Vamos a ir a la segunda parte ahora de esta lección, que es muy preciosa. Vamos a entrar a la ruta del arca, donde sigue yendo, ¿ya? El temor de David y Obed-Edom. Crónicas 13:32. Y David temió a Dios, aquel día, y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Si así lo he traído,
Ya muerto mi amigo Usa. Si llevo a mi casa en esta condición va a morir mi esposa, mis hijos todos van a morir. No, ya no lo voy a hacer. Ya no. Ya. Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed Edom Geteo. No era porque geteaba. Obed Edom Geteo. Obedecito, no está así. Ya no vas a ver, terrible hombre, hermano. Ya te voy a reivindicar. Y este hombre David estuvo tan mal que dijo, no voy a traer el arca. Pero ahora la situación era, ¿dónde lo dejo? ¿Dónde lo dejo el arca? Ahora, muchos comentaristas yo veía, decían, no, y lo pintan mal a David, dicen, no, bueno, que muera otro pues, lo llevaré donde ve de Domi a ver qué pasa. No, buscó un lugar donde quedara el arca. Y vamos a ver dónde va a quedar. Segunda Samuel 6:8 dice, y se entristeció, es a la par, versículos paralelos. Se entristeció David por haber herido Yahvé a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa, el quebrantamiento de Usa hasta hoy. Y lo que le decía, la palabra entristecer es jará. ¿Qué significa? Enojarse, airarse. La falta de conocimiento de su palabra hace que uno se enoje con Dios y no con uno mismo. Fue un problema de David. Pero si David era un hombre conforme a Dios, se imagina nosotros, ¿cuántas veces nos hemos enojado con Dios? Por haber pensado que algo es injusto, pero que estaba en su voluntad y nosotros no lo entendíamos. Conocido a jóvenes que hasta ahora están enojados por Dios porque le ha quitado a su padre y ha muerto. O ha pasado algo en su casa y se enojan con Dios. Pero es que el asunto no es ese, es otro el asunto. Si nosotros tuviéramos conocimiento, si tuviéramos la palabra como el rey hacía la copia y estudiaba, sabríamos que todo ayuda bien, que todo tiene algo para nosotros, nos enseña, nos instruye. ¿Por qué enojarnos con Dios? Dios tiene corazón de padre, no es alguien que nos maneja torpemente para destrozarnos. Pero cuando uno no tiene instrucción, pues la reacción o el impulso es enojarse. Este es un impulso. Se enojó con Dios. Te he hecho una fiesta. Hasta he danzado con todas mis fuerzas. Te he hecho el mejor carro. No quería ofenderte con un carro viejo. Los bueyes nunca le han puesto un yugo. Los mejores. Y todo el pueblo estábamos llevando el arca allá. Y tú lo matas a Usa. Estaba enojado. El rey David. La falta de conocimiento hace que nos enojemos con Dios. La muerte de Usa les recordó a David que su obediencia a las leyes de Dios eran más importantes que su entusiasmo. Pero a la vez él cambia y dice, no, temo a Dios. Temo a Dios, yo le temo a Dios. Entonces David, con su temor reverente, buscó dónde llevar el arca. El arca camina por... Si podemos, vamos a intentar hablar dónde está el arca, ¿ya? O sea, ¿qué pasó con el arca? Vamos a intentar, si es que no salimos del tema de la alabanza. Pero ya no quiso llevar el arca a su casa, porque era llevar muerte. Pero la muerte no venía por llevar el arca nomás, sino por desconocimiento a las cosas que Dios decía. Si hago yo un alto acá y decimos, ¿cuántos de nosotros llevamos muerte a casa por desconocimiento de su palabra? ¿Cuántos hacemos cosas que no están correctas y llevamos muerte a casa? Hermanos, es necesario. Los discipulados son parte fundamental. No sé si es de este sábado, hija. El próximo sábado, abril, empiezan los discipulados básicos acá. ¿Ya? Como prioridad estamos tomando la iglesia. Discipulado básico, desde el 0 avanzamos. ¿A qué hora es? 4 de la tarde. Empezamos con el discipulado número 1, con los jóvenes. Está invitado, hermanos, a poder estar en ese lugar. Desde ese momento que David temió, desde ese momento que David hizo un alto, Dios empezó a trabajar en su vida. Porque dice que David empezó a averiguar dónde había fallado. Y eso creo que es menester en nosotros. Ya no culparle a Dios, ya no enojarnos con Dios, sino empezar a preguntarnos dónde hemos fallado, qué hemos hecho, en dónde me he equivocado.
Y no quedarnos ahí y decir, ya, ni modo, pues soy un fracaso, ya, y no sirvo para nada, y tomo una decisión. No, David empezó a averiguar dónde había fracasado, cuál era el problema de su vida, por qué había muerto. Y empezó a indagar la Biblia, que vamos a verlo poco después, más después, cuando él dice, no, ya sé, los levitas tenían que llevarlo, indagando la Biblia. Pero mientras él temió a Dios, Dios empezó un proceso de restauración en él. Y dice que culminó con el traslado del arca en el segundo desfile. Y Dios lo acompañó en todo el trayecto. Y ahí hubo una persona, Mical, que se hacía la burla de David, de lo que él alababa y de lo que él danzaba. Y dice, cuando vayamos a esa lección, dice que fue estéril, pero solamente para el rey, porque después tuvo su esposo, tuvo hijos y murieron sus hijos. El hacerse la burla del ministerio, de las cosas, trae fatales consecuencias que vamos a verlo después. Pero David aprende cómo llevar el arca, ¿ya? Ahora, esta temeridad y esta situación ya ha quedado atrás. David más bien tiene temor a Dios y busca dónde llevarlo. Y llegan a una casa, la casa de Obed-Edom. Obed significa sirviente o adorador. ¿Ya ve, Obedcito? Bien, ¿no ve? Adorador. Edom significa rojo, tierra, sangre. Qué lindo. Hoy día me ha sido bien difícil estudiar el tema hoy día. No he podido avanzar mucho porque me deleitaba en lo que decía la palabra, lo que el Señor me hablaba. Obed-Edom era un hombre adorador, siervo, aunque terrenal, conocía la cobertura de la sangre. Eso hemos hablado en los Adam, ¿se acuerdan? El rojizo, la sangre. El único remedio para ir al hombre perfecto era la sangre de Cristo. Por eso el primer hombre fue rojizo, tierra roja. Para cambiar a un hombre, para cambiar a una mujer o hombre como el concepto general, era necesario la sangre de Cristo. Y este hombre, sin vivir el tiempo que nosotros vivimos, Obed-Edom, un adorador, un sirviente de Edom, de la tierra de sangre, supo ser un adorador verdadero. Aunque terrenal, le sirvió a Dios porque tenía cobertura de la sangre de Cristo. Aunque estoy adelantándome en el tiempo, lo que le hablo, y estoy yendo hacia atrás, pero él sabía lo que es ser cubierto por el Señor. Cuando el arca era cubierta por un manto azul, que significa cobertura, autoridad. Y este Obed-Edom sabía. Aunque para mí la pregunta, me quedé ahí, si por favor el Señor les habla y les comparte a ustedes, este Obed-Edom estaba en la procesión. No me habla mucho la Biblia. Este hombre estaba cuando Usa partió. Este hombre tenía conocimiento de los filisteos, de todo eso. Era un levita. Pero si era un hombre, ¿por qué no paró el desfile? Esa es mi pregunta. ¿Por qué no dijo algo? Bueno, lo único que yo quedo en mí es que nadie le hizo caso. Dice que Samuel habló y nadie hizo caso, ¿verdad? Igual fueron a la guerra. Entonces él habló y tal vez nadie le hizo caso. El nombre de Edom dice que en la Biblia es mencionado 16 veces. Obed-Edom. ¿Ya? Y dice que el número 16 es abundancia. Cabal. Y vamos a ver esta situación para meditarlo, ¿ya? Para meditar. Porque la Biblia es con sus números nos habla mucho. Para meditar. 4 por 3 más 4, 16. 4 es la perfección terrenal, los 4 puntos cardinales, 4, hay muchas cosas, ¿ya? Hablando de 4, ¿ya? Y 3 es la perfección divina, más 12, el gobierno de Dios, o sea suma, multiplicados con la suma sale 12. Entonces, ¿qué quiere decir? Obed-Edom era un hombre perfecto en la tierra. Ahora, perfecto no quiere decir sin falla, sino un hombre que había madurado en el temor de Dios. En medio de esa generación, es como Noé, ¿no ve? En la generación de Noé, dice que en la generación de Noé, solamente Noé fue hallado y visto por Dios por gracia. Entre toda esa situación de violencia, de violaciones, dice que Dios lo vio a Noé y Noé halló gracia a los ojos de Dios. Este hombre Obed-Edom, ya, aun cuando David había fallado, había encontrado la gracia de Dios. Terrenalmente fue un hombre maduro. ¿Por qué? Porque Dios lo acompañaba, ¿ya? El número 3, la perfección divina, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la sumatoria más la multiplicación da 12, que es el gobierno de Dios. Entonces este hombre estaba bajo el gobierno de Dios en un mundo donde no sabían manejar el arca. Y le bastó 3 meses para que el arca esté en su casa y
todo le abundó en su casa. Vayamos ya casi para terminar, ver algunos aspectos de este Obed-edom. Obed-edom, un adorador perfeccionado en la tierra, gobernado por el Señor, un adorador en abundancia. No había sido todo malo. Dios siempre deja remanentes, y este Obed-edom es un remanente. Primera Crónicas 13:3. Ayúdame, por favor, para hacer un pequeño descanso a mi garganta. 2:3. Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-edom geteo. Ahí estaba Obed-edom. Y de pronto lo llevaron a la casa de Obed-edom. Y ahí parecía que estaba jeteando, pero no es así, hermanos. No es así, no es así. Obed-edom conocía lo que sucedió a los filisteos, sabía. Había visto caer a Usa por tocar el arca. También vio el miedo de David de llevar el arca a su casa. Y cuando le dice, Obed-edom, llévatelo el arca, ¿qué hubiera hecho Obed-edom? Lógicamente, ¿qué hubiera dicho él si actuamos en lógica? Voy a morir, no, por favor, que lo lleve el Isaí-edom o el Marcos-edom, pero yo no, hubiera trasladado el arca a otro. Pero ¿qué hace este Obed-edom? Es terrible este hombre. Y no hay mucho de él, por eso he estado buscando, pidiendo al Señor. Este Obed-edom no tenía miedo. Dijo, mi casa está abierta de par en par. No tengo miedo, sáigala. La Biblia dice, en el perfecto amor no hay temor. Porque el amor echa fuera el temor. De manera que el que tiene miedo no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. David tenía miedo. El rey David tenía miedo. Y Obed-edom, sáigalo a mi casa. Se lo llevan el arca a la casa. Ahora no sé cómo habría reaccionado David. Obed-edom, geteo, significa habitante de Gad, Quitita. Muchos dicen que era un filisteo, pero no puede ser porque el arca está en su casa. Gad significa valle de la prueba, lugar de los anaseos, raza de gigantes. Entonces, ¿a qué estaba acostumbrado Obed-edom? ¿A qué estaba acostumbrado? ¿A qué? A pelear con gigantes. David lo había instruido a este hombre a saber luchar en las grandes pruebas. Y así como David, así como David anhelaba la presencia de Dios. Tal vez secretamente, porque él era un levita, no era el rey. Y tal vez porque nunca le dejaron, tal vez él ha querido. Pero Dios lo instruyó como a David a pelear contra los gigantes, a vivir en el valle de pruebas. Y cuando le dijeron, va a ir el arca a tu casa, él dijo, me la llevo. Porque él sabía que el arca es remedio para las pruebas gigantes. Se la llevó. Su nombre significa un trabajador también. Pero ¿dónde trabajaba? En la tierra de los gigantes. O sea, vivía en las mayores pruebas. Pero ¿cómo él era victorioso? Su victoria sobre ellos estaba como levita en su confianza en el Señor. Un hombre anónimo, un hombre, bueno, si nos da el nombre de Obed-edom, no figura mucho, excepto que se haya llevado. Bien cortito la Biblia lo que dice de este Obed-edom. Pero figura 16 veces su nombre en la Biblia, abundancia. Un hombre con mucha virtud. Vivía entre los gigantes y en Gad, pero fue victorioso entre ellos. Él pertenecía a los levitas de Gad Rimón. Entonces esta tierra donde vivía Obed-edom era tierra de los anaseos, de la gente de grande estatura, de los enemigos de Israel, de aquellos que querían eliminar a Israel. Ahí vivía él. Pero ¿cómo era su actitud de vencedor? No importa dónde vivamos, hermanos, con Dios somos más que vencedores. Hay gigantes en el trabajo que nos abusan, nos gritan. Hay gigantes en todo lado que quieren matarnos. Pero Obed-edom vivía ahí y era victorioso. Y más cuando se llevó el arca, terrible fue. A ver, leamos Josué 21, 20, 24. Mas las familias de los hijos de Coat
Ahora, Obed-edom era coatita. Más las familias de los hijos de Coat, levitas, de los que quedaban en los hijos de Coat, recibieron por su suerte ciudades de la tribu de Efraín. Les dieron Siquem con sus ejidos en el monte de Efraín como ciudades de refugio para los homicidas. Además Geser con sus ejidos, Kibsaim con sus ejidos, Bet-Orón con sus ejidos, 4 ciudades. De la tribu de Dan, el Teque con sus ejidos, Gibetón con sus ejidos, Ajalón con sus ejidos y Gat-Zimón con sus ejidos, 4 ciudades. Entonces a los levitas, ¿qué porción de terreno les dio? La tierra de los Goliat, de los gigantes. ¿Y qué dijo Obed-edom? Ya voy a ir, acepto el desafío. Si Dios con nosotros, ¿qué encontramos? Un ejemplo en todo lo que les estoy hablando, hermano. Una diferencia entre todos los hombres. No tenía miedo. David despachó el arca. A ver. Y el arca de Dios, esta más llevaremos, ¿ya? Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses. Y bendijo Yahvé la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. Les cuento que Obed-edom va a ser promocionado a portero. No va a dejar entrar a ver el arca a nadie que sea inmundo. Y hasta sus nietos, o sea, la bendición lo va a transferir hasta sus nietos por haber hecho eso. Pero la próxima vamos a ver esto, avanzaremos solamente esta parte más. Cuando uno obedece la palabra de Dios y respeta su santidad, ¿cuál es el resultado? Bendición. Bendición, hermanos. Ya. Yo pongo algo acá. Dios siempre quiere que el arca fuera bendición. Siempre quiere que sea bendición. Nunca la presencia de Dios para nosotros puede ser maldición. La maldición no está en el corazón de Dios, sino es la desobediencia la que trae la maldición. Dios siempre quiere bendecir. Y un hombre de Gad, que vivía en la tierra de los gigantes, se decide ¿a qué? A obedecer su palabra y a respetar su santidad. Y dice la Biblia que toda su casa, no solamente era él, como la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Toda su casa, Bayit, todos los que vivían ahí tenían ese mismo concepto. O sea, si vamos a esto que estoy hablando, no solamente fue Obed-edom, fue toda su casa. Veamos esto. La misma mano que había castigado la irreverencia de Usa, recompensó la humilde osadía de Obed-edom. Ya no era temeridad, era temerario. Él dijo, yo voy a llevar la presencia de Dios a casa. Pero vas a morir, no. Yo voy a respetar. Yo voy a obedecer su palabra. No sé cuántos le habrán visto como un loco, pero se llevó el arca. Josué 1:9. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Yahvé tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Cómo no poder trabajar con la presencia de Dios? Si te ha dado un ministerio, sé fuerte y valiente. Es la presencia de Dios que está ahí y va a ir contigo, pero sé fuerte, sé valiente. Y esa es una orden, es un mandamiento. Mira que te mando. No está pidiéndonos un favor. Esfuérzate, pon doblemente esfuerzo y sé valiente en la obra. Estás llevando la presencia de Dios. ¿Y qué dijo Obed-edom? Me lo llevo. Pero te vas a morir si tu hijo va a ensalar. No, me lo llevo. Yo sé cómo voy a hacer en casa. Tal vez habrán llorado sus primos, no lo lleven, no sé, pero yo lo llevo. Lo llevo el arca. Juan 14:27. ¿Qué dijo Jesús? La paz les dejo, les doy mi paz, y no como la del mundo. No se inquieten, ni se acuesten, no está, yo tengo paz. Yo sé a quién sirvo, decía Obed-edom. Era un adorador, terrenal, pero diferente, como del cielo. Era un hombre que sabía cómo servir a Dios. Tal vez único en su tiempo, que nos figura en el arca. El arca en una familia trae bendición. Solamente fueron 3 meses, no 20 años. Pero sí sabían honrar la santidad de Dios. 20 años y nada los otros. Y 3 meses aquí, todo le bendijo Dios. Todo. Ay, yo he buscado en el griego todo y dice todo.
No hay más, dice todo. Bendijo, Barak. Es que ya no hay, no. Bendijo con abundancia, capacidad de vivir plenamente. La Biblia dice, Satanás o el ladrón ha venido a matar, robar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. En el griego quiere decir para que tengan doble vida. Para que sepan lo que es vivir con Jesús. Para no vivir cobarde ante las pruebas. Para que en medio de la tormenta haya paz y alegría en tu corazón. Eso fue lo que tuvo Obed-edom. Y no se acobardó. No se acobardó al llamado del arca de Dios. Algún tiempo, hermanos, vamos a ser llamados al servicio. Yo creo que hoy día ha sido un llamado a Giselle para que cante, ¿no? Eso ha sido bueno. Y muchos van a ocupar, esa es la instrucción ahora, ¿no? Va a haber nuevos directores. Yo ya voy a estar bajito nomás ya. Pero qué bueno. La Biblia dice, no seas cobarde y asume la responsabilidad. Y Obed-edom no fue cobarde y vivió plenamente la presencia de Dios. Y algo que dice la palabra todo, pues les digo, ¿no ve? Col, todo, totalidad, todo. Entonces yo le digo, ¿qué cosa bendeciría en Obed-edom? Dice que los levitas tenían ejidos, o sea, campos de labranza y campos de pastoreo. Entonces, cuando criaba su vaquita, ¿cuántas criaba? Si le bendecía en abundancia. 4 en uno. Pero era grave, dice. Cuando sembraba, dice que había un pueblo, ¿no ve? En Ecuador, si no me equivoco, cuando cosechaban así las zanahorias. Alguna vez he visto un nabo así, no sé si han visto un nabo así, he visto. Pastor, mi ofrenda, y me ha traído un nabo a veces que he llevado a casa. No sé si han visto así, ay, ¿no ven? Cebollas. Imagínense cuando sembraba, ¿cómo cosechaba? Todo le bendijo. La Biblia dice que le bendijo todo. ¿Ya? Y Obed-edom convirtió su casa, su hogar, en un glorioso altar de adoración. Desde el hijo menor, la esposa, todos sabían adorar. Y todos sabían entrar delante del arca de Dios. Ahora le estoy hablando de todas las cosas, pues, porque ¿cómo debería entrar el arca? O sea, no fue la tienda de David el único lugar donde quedó el arca. Antes de ir a la tienda de David, el arca fue a las casas. Entonces yo quiero que la presencia de Dios venga a mi casa, pues. ¿Por qué nosotros corremos a la iglesia a buscar la presencia de Dios si quiere venir a tu casa? ¿Para qué? ¿Para bendecirte? En todo. Este Obed-edom me ha hecho pensar mucho. ¿Qué derramó Dios? Su poder, la plenitud de vida, prosperidad. El plan de Dios es que prosperemos. Ahora, mira lo que le estoy diciendo. No solamente Dios bendice porque diezmas y ofrendas. Es parte de la ordenanza de Dios. Sino hay un camino excelente para prosperar. ¿Cuál es? La adoración ferviente. Era un adorador. Empieza a adorar en su casa, traiga la presencia de Dios. Llévese hoy día la presencia del Señor a su casa. No la deje acá. A veces la dejamos aquí encerrados. El Señor se ha quedado y nos vamos. No. Llevémonos la presencia del Señor a casa. Dice que el avivamiento empezó en la casa de un hombre. En la casa de Obed-edom. Luego fue a Israel. Cuando David se enteró luego de pensar, le dijeron, ¿has visto lo que está pasando con Obed-edom? Y él empezó a descubrir cómo llevar el arca y se lo llevaron. Pero Obed-edom nunca se atajó, nunca dijo, es mío, no. No, llévenlo, porque la presencia de Dios no consiste en un objeto. La Biblia dice, ¿no? Dios busca adoradores, espíritu y en verdad. Obed-edom sabía, porque antes de que el arca viniera, él ya estaba con Dios. Ya estaba con Dios. Ahora era algo visible del trono de Dios, sí. Fue mayor su bendición. La iglesia es un conjunto de casas. Son hogares los que nos reunimos. ¿Se imagina en cada casa la presencia de Dios y nos reunimos aquí? Terrible, ¿verdad? Entonces, si no hay presencia de Dios en casa, ¿qué hacemos con la iglesia? Obed-edom se llevó el arca a su casa. Esto avanzamos la próxima clase. Toda su familia de Obed-edom va a ser bendecida. Toda, hasta sus nietos. Y se va a volver
Vamos. delicia eres tú, Señor. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente.